Sí, profe, se te escucha bien. Hola, profe, sí Bueno, se la escucha. bueno, bárbaro. Esperamos unos 3 minutitos más y empezamos. Vayan respondiendo en el Menti. Tienen que entrar en el Menti, Micaela, con el código que les pasé y ahí tienen una pregunta para responder. Profesora, ¿puede mandar de vuelta el código? Eh, Ahí les paso. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Está en pantalla ahora. ¿Cómo es eso, profe? Hay que entrar con un usuario, el código nomás. No, entran a Menti y les pide el código, que es el código que está en pantalla. Profe, ¿tengo que poner la nota que me pondría yo hoy o el día del parcial? De hoy. Profesora, ¿usted está diseñando el parcial o los profesores de práctica? Eh, Uno de los jefes de trabajos prácticos está en la parte práctica y la teoría, digamos, hacemos todos preguntas. ¿Cómo les fue en economía? Mal. Mal, profe. Muchos problemas hubo. ¿Sí? Malísimo, profe. ¿Problemas de qué? Bien, profe.
Mal, profe. Todo mal. Yo me saqué un... El tiempo, Poco ¿qué? tiempo. muy A mí poco me tiempo. salvaron, a mí Ten- me salvaron los puntos extra que te dan por el aula y Profesora, una consulta. ¿Sí? Para Uy, todos los parciales no tiene que haber 1 hora y media para que se pueda hacerlo tranquilamente. No hay un tiempo establecido, digamos, un tiempo estándar. Depende de la cátedra, cómo organizan. ¿Qué le dieron múltiples choice o encima cómo hicieron? teníamos, Pero teníamos sí, múltiple Eran choice, 20 teníamos 2 preguntas, minutos pero para cada pregunta responder tenía cada como 5 pregunta. ítems. 2 minutos por cada pregunta. Había múltiple choice para Encima poner era un valor práctica. numérico, de todo tipo había. En algunos teníamos que calcular Había que para... desarrollar también Sí, preguntas. Tipo, no nos daba el tiempo para resolver todo. y se hacen los locos nomás. Si nos ponían un poco más de tiempo, capaz no iba bien. Era un suicidio esa... ¿Y que ya les dieron la nota? Una parte Sí, sí, sí. profe, la otra no. Sí. Bueno, no fue la pregunta más motivadora para comenzar la clase, pero bueno, vamos a tratar de que en principio les vaya mejor. Ya estamos 18:10, así que vamos a comenzar con el repaso. La idea de hoy, bueno, qué bien Matías que aprobaste contabilidad. Una buena noticia, contabilidad no fue mejor. Hoy lo que vamos a hacer es un repaso de toda la parte teórica de lo que venimos viendo. La idea es que ustedes ya al día de hoy estén con sus cabezas bien concentrados en la materia y que nos dediquemos a repasar. Veamos que si tenemos algún tema puntual, después al final de la clase vamos a revisar rápidamente cómo va a ser el procedimiento para rendir. Y bueno, aprovechemos la clase ahora para poder ver cómo estamos. Ya se autoevaluaron todos en el Menti. ¿Puede Ahí les mandar el pongo, código de nuevo, profe, por favor? sí, ahí les pongo 3411-9977. Si alguien lo escribe en el chat, así queda ahí y pueden ir respondiendo, ¿sí? Bien, dejé los objetivos que definimos el sábado, que me parecían que estaban buenos, digamos, para seguir trabajándolo hoy. Pregunto, ¿estos objetivos que están acá, en función al tiempo de planeamiento, qué tipo de objetivos son? Escucharon la pregunta, ¿no? Puede ser una pregunta de examen, que nos den varios objetivos de una situación o una organización determinada y me digan en función al tiempo del planeamiento qué tipo de objetivos son. A ver, nadie dijo que no me estaban viendo. Y vamos a poner, Ahora sí se te ve, Mari. ahora sí estamos, bueno. Bien, reitero la pregunta. Los objetivos que definimos la clase anterior y con los cuales vamos a trabajar esta clase, en función a lo que es tiempo de planeamiento, ¿qué tipo de objetivos son? Ailén Díaz, ¿me podés responder? Pongo de nuevo la pantalla. ¿Estás, Ailén?
si no, ayúdame Ana Clara y dame otro nombre que te guste de los que están presentes para que respondan. O Analía, la que quiera. Bautista Moulín. A Buscando ver si uno. a ver si está Bautista por ahí. Gastón. Hola, sí estoy. Ahí está Bautista. Pero Bueno. bueno, estoy, pero se complica. ¿Por qué se A ver. complica? Simple la pregunta cuando hablamos de tiempo de planeamiento, ¿a qué nos referimos? ¿Son a corto plazo? Sí, son a corto plazo, muy bien, son objetivos de corto plazo porque son para hoy, o eran del sábado y son de hoy y hasta el jueves, digamos, podemos tenerlos, ¿sí? Bien, el Bien. objetivo es Punto que, para Bautista, Moni. bueno, ¿alumno de quién es Bautista? Mío. Ah, bueno, muy bien, déjalo agendado. Vamos a tenerlo presente y ya digamos, en vez de 10 alumnos, son 9 alumnos los que tienen que hablar, así que chicas, ahí atentas a las preguntas, vamos a ir repasando, pero si bien a mí me hace falta repasar administración, porque siempre hace falta repasar, estudiar, volver a mirar, y más ahora que estamos con un contexto altamente cambiante, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos de las empresas ante un contexto cambiante? Modificar, profe. Las oportunidades y las amenazas que se presentan. Sí, se dan oportunidades y amenazas, pero ¿cuál es el primer desafío, el desafío más importante ante los cambios? Cuando hay un entorno cambiante, ¿qué tenemos que hacer como organización? Les Adaptarnos. estoy haciendo todas preguntas de examen, ¿sí? Mientras vamos avanzando. Adaptarse. Muy Es bien, un tiempo de adaptarnos, reaccionar, ¿sí? Posicionarnos. Tenemos que adaptarnos al cambio. Adaptarnos al cambio significa que no nos consolamos con lo que nos está pasando, ¿sí? Sino que vemos qué oportunidades tenemos en el camino y cómo aprovechar esas oportunidades, ¿bien? ¿Qué es lo que vimos y qué es lo que va para el parcial? Nosotros dentro de la materia vimos la unidad 1, en donde vimos todo lo relativo a lo que es administración y por la cual nos posicionamos en el estudio de las organizaciones, porque las organizaciones son, en términos de concepto de administración o de esencia de administración, ¿qué son las organizaciones? Un grupo de personas concebido, constituido y reconcebido que trabaja coordinadamente en pos del logro de objetivos. Muy bien. Yo escuché, digamos, no escuché, escuché un murmullito nomás. Ana Clara, ¿sí escucharon? Estaba bien el concepto. Si la compañera lo quiere decir un poquito más fuerte, se va a escuchar mejor. Okay. ¿No? Ahí subo el micrófono, creo que lo tengo bajo, o ahí se escucha bien. Sí, ahí Ahí mejor. está mejor. Pero mejor, sí. Okay. Es un grupo de personas constituido y reconcebido que trabajan coordinadamente en pos del logro de objetivos en común. Bueno, muy bien, esa es la definición de administración, pero la pregunta era en relación a la esencia de la administración, porque yo puse acá en el gráfico y me quedé con organizaciones. Porque es Ese es el objeto de estudio. de estudio, profe. Muy bien, porque es el objeto de estudio de la administración y partimos de ahí, ¿sí? En la unidad 2 estudiamos el contexto y vimos la importancia, que es lo que le acabo de preguntar, en un entorno cambiante como el que vivimos. Es importante que yo esté permanentemente viendo lo que pasa y por ende adaptarme al cambio, que no significa que me quedo quieto y miro lo que pasa, sino que acciono y gestiono. Esto se da básicamente porque la organización es un sistema abierto
es decir, que interactúa permanentemente con el entorno, ¿sí? Tiene vínculos, entonces no puedo quedarme solamente con lo que hace a mis fortalezas, ¿sí? Y a mis debilidades, sino que tengo que mirar hacia afuera para ver las oportunidades y las amenazas y ver cómo me posiciono. En la unidad 3 comenzamos a trabajar de lleno con todos los procesos administrativos, vimos la parte de procesos y estrategia, en donde aprendimos a definir las guías de acción, que son las guías madres, que nos permiten gestionar y tomar decisiones y me permiten que cuando yo no sé dónde estoy parado pueda encontrar un norte y definir las acciones a seguir. Y a partir de ahí ya entramos de lleno en lo que es proceso administrativo para estudiar herramientas específicas que vamos a analizar en cada una de las funciones administrativas, que eran 4. ¿Cuáles son las funciones administrativas en orden estricto? Las decimos ya, pues estamos casi. Planeamiento, organización, Organizar, dirigir y controlar. y controlar. Bueno, muy bien. Que el proceso administrativo, cuando nosotros los encontramos en sinergia y en acción, nos permite definir el concepto de administración cuando decimos que es el proceso por el cual planificamos, organizamos, dirigimos y controlamos los recursos de nuestra organización en pos del cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Bueno, en la unidad 4 vimos la esencia de la planificación, en la cual dijimos que básicamente definimos objetivos y definimos acciones para cumplir esos objetivos. Y en la unidad 5 vimos todo lo relativo a organización, que es nada más ni nada menos de cómo yo organizo mis recursos para el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Bueno, todo esto es lo que tenemos que tener estudiado de la teoría para el parcial del día jueves. Entran las 5 unidades en la teoría y en la práctica entra hasta la unidad de planificación porque no vimos, digamos, práctica de organización en las clases prácticas. Si vieron algo de práctica conmigo, ¿sí? Dicho sea de paso, los ejercicios que hicimos el sábado pasado están cargadas en la unidad de organización, en la parte de videos, ¿sí? Y los que hicimos de contexto están en la unidad 2, en la parte de bibliografía. ¿Bien? Tienen ahí las dos clases cargadas. Bien, vamos a repasar la unidad 1. En la unidad 1 comenzamos a comprender todo lo que son los conceptos, lo que es la definición de administración y lo que hace a la esencia de la administración, ¿sí? Tenemos un montón de definiciones de administración, cada autor la define a su manera, no hay una única definición, no hay un único autor. Yo inclusive puedo dar mi propia definición, pero tengo que tener en cuenta ciertos elementos que sí o sí tienen que estar dentro de la definición. ¿Cuáles eran esos elementos que yo iba a tener en cuenta? Planear, organizar, dirigir y controlar. Bien, las funciones administrativas o el proceso, Recursos. perdón, las funciones administrativas o el proceso administrativo tengo en cuenta ahí. Cuando El defino proceso administrativo. administración. Proceso. Muy Proceso bien, el administrativo. proceso, porque yo defino que la administración es el proceso que consiste en los recursos y qué más. Objetivos. Y los objetivos, muy bien, sí o sí, dentro de la definición tengo que hablar del proceso, tengo que hablar de los recursos y tengo que hablar de los objetivos. Si tengo esos elementos y la defino adecuadamente, está bien la definición, ¿sí? Otro de los temas claves que vimos de esta unidad es el objeto de estudio de la administración, por lo cual la definimos como una ciencia, ¿sí? Y el objeto de estudio, ya lo dijimos, son las organizaciones, ¿sí? Denme 2 segunditos mientras alguien me comenta, me va comentando del estatus de la administración, qué significa, qué es lo que es el estatus y qué elementos, digamos, encuentran dentro de la misma. Yo tengo que
atender 2 minutitos la puerta de casa. Vayan pensando quién va a responder sobre el estatus de la administración. Si no, nombramos a alguien al azar. ¿Sería el epistemológico? Claro, es el estatus epistemológico de la administración. Ahora sí, ya estamos. ¿Alguien respondió? Están esperándote a vos, Moni, para responder. Yo les dije que vayan pensando rapidito, si Bueno. no, ahí ya está la profe Moni de nuevo, así que A ver, ¿algún el voluntario? candidato. No hay Yo, profe. voluntario. Ahí está. La humanidad enfrenta la realidad por 3 vías: la ciencia, la técnica y el arte. ¿Sería esa la respuesta? Yo no entendí Bueno, lo primero sí. que dijo. ¿Podés repetir tu respuesta? Que la humanidad enfrenta a la realidad por 3 vías: la ciencia, la técnica y el arte. Bueno. ¿Y cómo definimos cada una de ellas dentro de lo que es la definición de administración? En el chat están dando una definición, a ver. Estaría perfecto, creo. ¿Sí? No es creo, es la clasificación, la esencia de la administración puede enmarcarse como ciencia, como técnica o como arte, ¿sí? Bien, ¿alguien más que aporte algo? ¿Cómo consideramos nosotros la administración? Estuvo hermosa la clase de la profesora Analía cuando nos repasó el tema de ciencia, técnica y arte. Analía, creo que vas a tener que en un flash volver a recordarme. Bueno. Voy a grabar un videíto después para que les quede. Yo quiero saber si alguno en ese momento entendieron y ahora simplemente no se acuerdan porque no volvieron a ver el tema. Si nos están animando a hablar, quiero saber cuál es el inconveniente. Exactamente, por qué nadie se anima a responder. ¿Por qué Yo no entendí, decimos? profe, no entendí. Profe, por técnica, pues, técnica porque tiene herramientas para poder transformar la realidad. Ahí estamos, Muy por ahí, bien. por ese lado vamos. El En arte la porque de la... el arte depende, el arte porque depende de la capacidad o habilidad que tiene el administrador. Bien, también. Y ciencia porque tiene un método de estudio, tiene un estudio. Método científico. El método científico o el método educativo. Que a través de ese método explica y descubre las diferentes cosas que quiere saber. Bien. Por ahí, o sea, sí es importante el método científico, ¿sí? Pero cuando vamos a explicar de por qué consideramos que la administración es ciencia, tenemos que pensar en qué hace la ciencia, ¿sí? ¿Por qué la administración es una ciencia? ¿Sí? En la ciencia, a través del uso del método científico, lo que hacemos es crear conocimiento. ¿Sí? Donde había un vacío de conocimiento, algo que no se sabe, se descubre, se crea. ¿Sí?
Es por eso que cuando hablamos de las distintas teorías de la administración, estamos hablando de la administración desde el punto de vista de la ciencia, la administración que en esencia es ciencia. Y cuando hablamos de las distintas técnicas y herramientas que nos facilita la administración para transformar la realidad, estamos hablando de la administración como técnica, de la administración que en esencia es también técnica. Entonces, si desde la administración describimos la realidad, estamos hablando de ciencia. Y si desde la administración transformamos la realidad, estamos hablando de técnica. Esos son los dos estatus epistemológicos, es decir, desde el punto de vista del análisis, de la teoría del conocimiento, de todos los conocimientos, cómo se clasifica la ciencia, la administración. Es ciencia y es técnica. Y muchos autores aseguran que es también arte. En la cátedra no se considera que la administración sea un arte, pero sí sabemos que el administrador es un artista al incorporar en su actividad toda su creatividad, su experiencia. Entonces podemos decir que el administrador es un artista. Quiero leer un poco algunas cositas que estuvieron escribiendo en el chat. Hay uno que dice, yo sabía pero me olvidé, y dice que tiene algo que ver con la filosofía. Sí, la epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. Y dice Juan, es una técnica que modifica la realidad a través de métodos y herramientas, y es una ciencia porque investiga y explica nuevas realidades o realidades no descubiertas. Muy bien, habían ahí unos calladitos que tenían una idea, y acá los chicos que escriben en el chat también, así que sí está. Tienen que repasar esos aspectos, ¿sí? No se queden con que es ciencia porque usa método científico. Ahí es como que estamos muy cortitos. Es ciencia porque describe la realidad a través del método científico, ¿no es cierto? Usando el método científico para poder hacer esa descripción. Dice Nazaret o Magalí, estatus epistemológico estudia los niveles de los conocimientos de la administración. No. El estatus epistemológico estudia el conocimiento en general. Entonces, dentro de todos los tipos de conocimientos que hay, ¿cómo ubicamos a la administración? Eso es, ¿sí? Hay distintas formas de manifestarse el conocimiento, como técnica, como arte, son algunas, y entonces decimos la administración dónde se encuadra. Muy bien, muchas Bueno, gracias, profe. ¿alguien quiere repetir? ¿Quiere repetir lo que dije? No con mis mismas palabras, con las suyas, solamente a efectos de saber si se entendió esto del estatus epistemológico. Qué palabra tan difícil. La administración como ciencia describe la realidad y la administración como técnica transforma la realidad. Bien, bien resumido. Podrías después, si querés, agregarle unas cositas más, pero sí, básicamente es eso. Bueno, muy bien. Muchas gracias al compañero. Sí, que respondió, se fue muy rápido el nombre, no pude ver quién era. Yo tampoco. El paradigma, Gastón, muy bien, muchas gracias, Gastón. Vos conocida la de Gastón también Sí, ya. participa siempre. Pasamos por paradigma, ¿qué eran los paradigmas? ¿Verdades provisorias? Son verdades, sí, fundamentales. Y de la administración es la búsqueda de la productividad.
Bueno, muy bien. Y el paradigma de la administración es la búsqueda de la productividad. ¿Qué significa eso que buscamos la productividad? Conseguir mayor beneficio con menos sacrificios. Bueno, ¿y eso qué sería? Utilizar los recursos de manera eficaz y eficiente. Bueno, ¿ustedes van a ser eficaces o van a ser eficientes en el parcial? Eficiente. Eficientes. ¿Eficientes? Bueno, muy bien. Y el último puntito, digamos, importantísimo de la unidad 1 es que la administración es de aplicación universal. Eso significa que, ¿qué significa que sea de aplicación universal? Para Todo todo tipo de tipo de organización. organizaciones. Aplica a todo tipo de organizaciones. Y en Bueno, todos los quiero niveles. ¿cómo? En todos los niveles de la organización. Sí, no? pero eso no me da la universalidad, ¿sí? Eso significa que lo aplico dentro de la organización. La universalidad es lo que estaban diciendo los compañeros, que se aplica a todo tipo de organizaciones. Necesito 3 ejemplos de cómo Moni, aplican la... discúlpame, Moni, te quiero interrumpir porque me pareció interesante la observación del compañero, que creo que ese concepto de universalidad y la relación con los niveles puede ser como motivo de confusión. Es universal no porque se aplique en toda la organización, sino porque se aplica en todas las organizaciones. ¿Sí? Me parece muy importante, no me había percatado que alguien pueda entender de esa manera, pero seguramente así lo pensó el compañero, muchos pueden entenderlo también así. ¿Sí? Es universal porque se aplica en todo tipo de organizaciones. ¿Sí? Después el hecho de que se aplique dentro de la organización, en toda la organización, es otro tema, pero no tiene que ver con la universalidad. Muy Nada, bien, muchas listo. gracias, Analía. Un ejemplo, digamos, de aplicación de la administración en una empresa, en un organismo público y en una ONG. 3 ejemplos le pido, uno de cada uno, para ver que han entendido que es universal la administración. En una empresa se buscaría, por ejemplo, la rentabilidad, en una ONG la productividad y no me acuerdo la otra. Bueno, pero eso más que En el ejemplo es gobierno como una desarrollo. definición, ¿sí? Ah, Demen un ejemplo con nombre y apellido concreto, ¿sí? Yo hoy, por ejemplo, me organicé mal no me organicé mal yo para la clase. Tenía que venir el técnico a verme una máquina de coser y me dijo que de 5 a 6 resolvía y no resolvió nada y por eso tuve que 2 veces levantarme a abrirle la puerta porque fue a buscar y traer cosas y bueno, ya le dije que vuelva después de las 19:30. Así aprende a organizarse, ¿sí? Ese es un ejemplo de un emprendedor que no se organizó adecuadamente con sus tiempos, ¿sí? Quiero de ustedes 3 ejemplos, porque si no hablo yo y es como que yo estoy por rendir y bueno, me hace falta rendir, pero no voy a rendir este jueves. Profe, podría ser de empresa, alguna marca como Coca-Cola, Sancor, por ejemplo, y después esas serían con lucro y después sin fines de lucro, podríamos poner alguna fundación o Cruz Roja, Caritas. Y esos son ejemplos de las organizaciones. Yo les pedí de cómo aplican la administración, ¿sí? Fíjense en qué importante que yo la consigna la responda con claridad, porque si me das los nombres de las empresas, es la mitad de la parte de la pregunta, ¿sí? Sería, por ejemplo, en una empresa que fabrica yogures. Por ejemplo, en cómo utilizar eh, los inputs o algo así había leído, para sacar ¿Cómo? de cómo utilizar los factores de producción para llegar al producto, de cómo organizar a los empleados, por decirlo así, a los trabajadores, de cómo organizar la materia prima que tiene y eso. ¿O no? Bueno,
En la empresa La Serenísima, así quiero que me den el ejemplo, porque ustedes tienen, no me tienen que decir ya la que fabrica autos, no, con nombre y apellido. En la empresa La Serenísima, cómo organiza la compra de insumos. En este caso, básicamente la leche, cómo se organiza con los tamberos para retirar la leche o para que la leche esté en destino. Bien, di de nuevo yo el ejemplo. Un ejemplo de ONG. Una pregunta, ¿qué es lo que es ONG? Organización no gubernamental sería. Exactamente, y son las organizaciones sin fines de lucro, ¿sí? Bien, otro ejemplo más de cómo aplica una organización, digamos, organizaciones en las cuales podemos ver que la administración es de aplicación universal. Puede ser pregunta de examen, ¿sí? Profe, ¿puede ser un ejemplo, por ejemplo, un club de fútbol papel misionero que se Sí. administra para hacer la venta de pollo para obtener un poco de ganancia para podar la cancha o esas cosas? Bueno, muy bien. Hacen venta de pollo para poder tener recursos, para poder pagar el mantenimiento de la cancha. Muy bien. ¿Y en una institución pública? Fíjense en cómo les cuesta los ejemplos porque no están haciendo lo que yo les digo, que tienen que leer y tienen que ir identificando cosas en lo que leen y en la vida diaria, ¿sí? Profe, Vamos. ¿eficiente o no eficiente lo mismo? Cualquiera de los dos ejemplos sería. Sí, en realidad dije que aplica en la administración, bueno, puede aplicar. Aplicando la administración puedo tener resultados, ya que lo plantean ustedes, ¿puedo tener resultados no eficientes? Se supone que Examen no. también. ¿Eh? ¿Se puede tener Por resultados un no error, sí, profe. Por un Puede error haber sí se margen puede de dar error. un resultado no eficiente. Si se administra Bueno, mal, es que yo administre con Profe, eficacia y por eficiencia, pero por puede ser ejemplo, que, en el gobierno, lo que te dije el otro día sobre el tema de la vacuna, bueno, que le digo, para mí bueno, no es que, eficiente por el tema de que cuando recién empezó la pandemia hubo una organización bien hecha y ahora que ya está prácticamente las elecciones, yo veo por ese punto que están siendo ineficientes por el tema de que se le está yendo de la mano, está aumentando el contagio en todas las provincias sería, no sé si en todas o solamente en Buenos Aires, pero se escucha que está volviendo al aumento de casos porque estamos en una segunda ola. Y yo le relaciono la no eficiencia en el tema de por un problema de poder político, están dejando a las personas fuera. No sé si Yo me creo, expresé bien. profe, yo creo bueno, que es un problema de organización de recursos porque la vacuna tiene, no la organizan bien, o sea, es Pero un también problema bueno, de es, organización de los también es un también, recursos. o ejemplo. sea, yo le di un ejemplo por el tema de lo que pidió, pero tiene muchos factores que se habla del tema de la administración. Bueno, pero están bien los ejemplos, vamos por buen camino, ¿sí? Bien, esto es todo lo que vemos en la unidad 1, digamos, síntesis, ¿sí? No van a decir, la profe dijo que la unidad 1 es estudiar una pantalla, no, esto es la síntesis de lo que hemos trabajado en las 2, 3 clases que tuvimos de administración, ¿bien? Eso sí o sí lo tengo que saber como el Padre Nuestro, no de memoria, sino razonándolo, ¿bien? Pasamos a la unidad 2. En la unidad 2 hablamos de contexto, que dijimos también que hay 2 o 3 palabras claves. ¿Cuáles eran las palabras claves en contexto? Conjuntos que son externas a Son la la- organización, Variables externas. variables externas y Entorno. influyen en la empresa. Bueno, muy bien. Son variables externas, o sea, fuera de la organización, ¿sí? Y que nosotros tenemos que tenerlas miradas y controladas para poder adaptarnos a los cambios, ¿sí? Habíamos dicho que dentro del contexto nosotros distinguíamos un contexto general y un contexto específico, ¿sí?
en función a la posibilidad de ejercer alguna acción concreta y poder minimizar los resultados, ¿sí? Bien, vamos con ejemplos también, ejemplos de las variables del macroentorno y del microentorno y cómo afectarían a una organización con ejemplos. No me digan, la tecnología afecta a la productora de celulares, no, denme ejemplos concretos. ¿Cómo afectarían y qué generaría dentro de la organización? Vamos a la del microentorno, que son las que están más cerquita, digamos, de mi accionar y que yo por ahí puedo ejercer algún tipo de influencia. Ejemplos, ¿cuáles son? Y ejemplos de esas variables impactando a la organización. Profe, un ejemplo del microentorno de los entes ¿Sí? reguladores serían por ejemplo, de una empresa de producción, no sé, del pacú de arroz o algo así que se produce acá en Chaco, Bueno, que se aumenten los impuestos a la pesca o a la obtención del arroz y a mí me cueste más producir la cantidad que yo deseo, digamos. a ver, justo en Pacuteco, en realidad no se pesca, se produce el pacú, ¿sí? Claro, claro. Se lo produce y el arroz acá tampoco que haya, digamos, cuestiones del arroz, no tampoco me genera ningún, digamos, cambio porque justamente en los estanques hay plantas de arroz y hay todo un proceso, digamos, muy natural de que el pacú se alimenta del arroz y aparte eso hace que sea una producción totalmente ecológica y demás. Sí puede haber una disposición que afecte mi producción en cuanto, por ejemplo, la compra de insumos, ¿sí? El ejemplo de Pacuteco, pero estábamos hablando de las variables del microentorno. ¿Cuáles son las variables del microentorno? Recordemos, porque si decimos legislación ya estamos contestando mal. ¿Eh? Sería clientes, proveedores, proveedores, competidores y los entes reguladores. Competidores, entes reguladores. Bueno, demos un ejemplo entonces a ver de alguna de esas variables y cómo afecta a la organización. Profe, podría ser en el caso de los ¿Sí? proveedores, por ejemplo. Nosotros somos una empresa que se dedica a vender artículos de limpieza. Y el proveedor está, no, el proveedor cuando nos está trayendo la mercadería se daña la mercadería o pasa algo con la mercadería. ¿No afectaría de alguna forma? Eso sería algo externo porque le pasó al proveedor, pero nos está afectando a nosotros como organización. Bueno, para que cierre el ejemplo, digamos que quiebra mi proveedor porque tuvo algún problema y yo tenía un único proveedor y eso me afecta, ¿sí? Cerremos el ejemplo así. Bien. ¿Cómo me Profe, de un afectan? ejemplo, Y en ¿Sí? el caso, bueno, le dejo que hable después yo. ¿Sí? A profe, ver. yo le doy un ejemplo, por ejemplo, el tema de, ¿cómo que se llama este? Ay, no me sale el nombre. Bueno, donde está el nacimiento de vaca muerta. Lo que está pasando De la- ahora de las, de actualmente. las, de las mineras, ¿sí? Exactamente. Eso sería que le provoca un problema a los consumidores y a los proveedores, porque por tema de los cortes no le dejan pasar ni distribuir lo que se está trabajando en esa provincia sería. No sé si Bueno, me entendió. sí, 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 pero ¿cuál es la variable acá? El proveedor no puede llegar, pero es el El proveedor proveedor no puede llevar ni pueden sacar la producción del mismo lugar sería. bueno, pero ¿cuál sería la variable? Está bien el ejemplo, pero no está bien identificada la variable. El proveedor no es el caso acá crítico. ¿Cuál es el caso crítico? Son los cortes, Los ¿sí? cortes, porque toda la Que está provincia representa cortes. generando el ambiente social, o sea que ahí tenemos Sí. una variable del macroentorno. El proveedor y nosotros nos vemos afectados por los cortes, ¿sí? Porque hay todo, digamos, una serie de reclamos respecto al cuidado del medio ambiente por lo que está haciendo esta empresa, ¿sí?
Es lo Sí, mismo que profe, pasa pero con además ya no es solamente por el medio ambiente que están reclamando. Están reclamando sobre el sí, tema de los digamos, sueldos. digamos, hay un montón de situaciones, pero el proveedor no es el que hace el corte. El que hace el corte, digamos, es gente del ámbito social, digamos, o inclusive de la misma empresa, de Vaca Muerta, ¿sí? Sí, profe, Eh, pero tr- ¿no sería que le afecta al proveedor también por el tema que el proveedor no puede entregar a los dos, a ambos le afecta? Sería el proveedor y al Ambos nos consumidor. afectan, pero la causa, a lo que quiero referirme acá en este ejemplo, la causa no es el proveedor, ¿sí? El proveedor sería si de pronto genera una variación muy importante de precios. El proveedor sería en el caso de que le pase algo y yo tengo un único proveedor y estoy atado de manos con ese proveedor, ¿sí? O sea, un efecto que venga desde el proveedor en sí mismo, ¿bien? Que es el caso a ver, un ejemplo más, tratemos de dar un ejemplo bien claro y Profe, bien preciso, ¿sí? un ejemplo puede ser lo que usted había mencionado de que la organización aprovecha las oportunidades para destacar entre los clientes de una manera en la que no se encuentre como en competencia, o sea, de una forma en la que sea en la que las demás organizaciones no puedan competir al nivel de ganarse los clientes. ¿Puede ser o no? Esa es una acción concreta, es una estrategia concreta de la empresa, ¿sí? Es una estrategia de la empresa, ¿sí? Si lo pones así, digamos, no es un ejemplo de variable de entorno. En este caso, démoslo vuelta y veamos qué pasa con los clientes. Los clientes, digamos, viene un nuevo competidor y se me empiezan a ir los clientes. Entonces, ¿yo qué hago? Trato de ofrecerle, digamos, situaciones que sean llamativas para ellos o de darle ventajas para atraerlos a los clientes. El cliente decide si está conmigo o se va con el otro prestador, digamos, ¿sí? Pero en lo que vos estás planteando es cuando yo me diferencio para que me elijan a mí, ¿sí? Eso es una estrategia concreta de la empresa. A ver, vamos, porque me está preocupando que no demos ejemplos de variables de entorno. Un ejemplo más. Trabajamos un montón de ejemplos en la clase. Revisen el video de la clase del primer sábado, donde vimos los casos del gimnasio, cómo se Puede ser, diferenciaba el gimnasio, ¿sí? puede ser, por ejemplo, que yo soy dueño de un McDonald's y un Burger King hable a una cuadra de distancia de mi local. Exactamente, sí. Tengo competencia ahí en una zona donde antes no la tenía. Y voy a tener que hacer qué, voy a tener que generar algunas promociones para que mis clientes sigan conmigo. Voy a quizás por ahí poner algunos productos nuevos para que los clientes sigan eligiéndome. Ahí yo defino como estrategia generar una diferenciación, ¿sí? Los llamo a los clientes para el día del cumpleaños, le digo que ese día, si viene con 4 amigos, él no paga. Entonces ahí yo evito, digamos, que el burger que se puso cerca me lleve clientes, porque básicamente es eso lo que yo quiero, quedarme con los clientes, ¿sí? Bien, un ejemplo de macroentorno. Bueno, ya dieron varios, parece que del macroentorno no es fácil dar Profe, ejemplos que del Profe, un micro, ejemplo sí. de macroentorno en la ética puede ser, por ejemplo, lo que pasó hace poco con el tema del video donde se mostraba qué hacían las empresas que hacían maquillaje y demás, qué le hacían a los animales con los que ellos hacían pruebas químicas. Se lanzó un video de un conejo donde se le mostraban eh, las pruebas químicas que le hacían y nada, como que se divulgó y todo y podría ser un macroentorno en la ética eso, porque escuché que hasta una empresa de maquillaje como que publicó algo de que ellos ya no hacían pruebas con animales y bueno, hay otras que sí todavía.
Bueno, eso está asociado en realidad a lo que es la regulación y la publicidad de cómo trabajamos, ¿sí? Para que haya un ejemplo ahí de lo que estamos viendo, debería haber, digamos, algo relativo a la regulación, un seguimiento, digamos, puntual sobre el cumplimiento de normas, ¿sí? El video, ¿quién lo había generado? Puede haber surgido de algún movimiento social, también yo la verdad que no vi, pero Sí, era de una digamos, bueno, organización que cuidaba a sin los fines de animales lucro y que está, bueno, Profe, sí, yo quería tirar un ejemplo de olla con el bueno, a tema ver, de variación de entorno. Por ejemplo, en algo, en la siembra de soja, por ejemplo, viene un año lluvioso, qué sé yo, se daña la siembra, por decirlo así, o justo pasa un tornado por él y elimina la siembra. ¿Qué sería ahí? y ahí tenemos una variable ambiental, ¿sí? Que bueno, la gente de campo esta variable siempre la tiene muy presente para ver el tema lluvias, sequías y demás. Sí, sería cómo la variable ambiental, digamos, afecta a mi organización y que muchas veces, digamos, es imposible de controlar porque viene la sequía, viene la lluvia, viene la inundación y chao mi cosecha, ¿sí? No obstante ellos, hay empresas de primera línea en el mundo que están trabajando con producciones, digamos, de tipo alternativas y con otro formato que no es a campo abierto, ¿sí? Pero bueno, sí sería un ejemplo, digamos, de cómo la variable ambiental me Profe, afecta en mi contexto, ¿sí? profe, yo quería dar un ejemplo de economía. Bueno, a ver cómo la economía afecta a la organización. ¿Escuchamos o se te cortó? Si era Walter, hoy Profe, más ahí está. temprano. Ahí está. Yo estaba queriendo saber cuál era el de entorno de economía, porque había un ejemplo que dimos en práctica donde era de modas o algo así, profe, no me acuerdo si me ayuda a recordar el nombre de la empresa esa, la última Todo clase que moda. dimos. Ese decía que no importa si subía el dólar o bajaba el dólar, ellos seguían teniendo el mismo precio o algo así porque sus productos estaban dolarizados. Pero si no está dolarizado, ahí recién forma parte de mi entorno, de mi contexto. Sería factor económico eso del dólar. Si no está dolarizado, por ejemplo, sube el dólar, entonces tienen que subir los precios. Sí, el Por lo caso, tanto, bueno, de todo moda tienen una estrategia, digamos, muy particular, por eso no les afecta. Pero al resto de las empresas normales que están en la Argentina, sube el dólar y lo primero que sube es el combustible. Sube el combustible y suben todos los precios, con lo cual me va a afectar sí o sí las variaciones del dólar, ¿sí? ¿Estamos? Bien. no, pero yo Bien. lo que quería saber era si no importa si sea positivo o negativo, sigue siendo parte de mi entorno. Sí, sigue, digamos, las fluctuaciones en el dólar, es lo que estamos viviendo ahora con todo lo que nos pasa a nivel económico, que hay, digamos, incrementos permanentes en el precio por las fluctuaciones del dólar. Forma parte de la economía, ¿sí? Es muy importante eso que dijo el compañero, que no importa, o sea, cuando hablamos de afectar, no solamente hablamos de afectar en forma negativa, ¿sí? El contexto me afecta, es decir, me obliga a cambiar o a, a tener alguna acción, ya sea de manera negativa, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso, no siempre estamos hablando de cosas malas que nos pasan, por ahí son las más fáciles de ver, pero es importante ese aspecto. Muy bien. Revisen el video que trabajamos el sábado aquella vez con los ejercicios, entonces hacen un buen repaso de todo esto, ¿sí?
Y dentro de la unidad 2 también habíamos hablado del sistema de valores del administrador, que nosotros lo estudiamos partiendo de la cultura para poder entenderlo. Y la cultura era una combinación de 3 elementos que definen, digamos, mi esencia. Y lo que yo defino es lo que después rige mi camino, ¿sí? Esto lo vamos a volver a ver más adelante, así que dejamos ahí esa definición. Pasamos, porque se nos están yendo los tiempos y no vamos a llegar, pasamos a la unidad 3, donde comenzamos a ver toda la parte de procesos y estrategia. Partimos de la definición nuevamente de administración para ya puntualizarla como un proceso administrativo en donde tenemos asociadas las funciones de planificación, organización, dirección y control. Y dijimos que cuando estamos estudiando estrategia partimos de la decisión, porque sí o sí yo tengo que tomar decisiones. Las decisiones básicas administrativas parten por definir qué, quién, cuándo, dónde hacer, ¿sí? Siempre voy a estar remitiéndome a esas preguntas cuando yo quiero tomar una decisión de tipo administrativa. Esas decisiones habíamos dicho que podían ser programadas y podían ser no programadas. Normalmente la característica de la decisión va a depender del nivel de la organización que yo me encuentro. Cuando estamos en los niveles inferiores o de supervisión, normalmente hay más decisiones de tipo programadas, o sea que yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. Y cuando subo en la escala jerárquica de la organización y me encuentro en los altos niveles, normalmente son decisiones de tipo no programadas, en donde tengo que sentarme sí o sí a analizar, tengo que generar un proceso racional, ¿sí? Para ver de tomar la mejor decisión, siempre pensando que tengo que cumplir un objetivo y que ese objetivo lo quiero cumplir de manera eficiente, ¿sí? En los pasos del proceso decisorio, nosotros dijimos que vamos a identificar un problema que queremos trabajar, vamos a establecer algunos criterios que nos permitan definir, más que definir algunos criterios que nos permitan enrutarnos en la toma de la decisión. Vamos a ver alternativas posibles, ¿sí? Vamos a evaluar esas alternativas, vamos a elegir una alternativa de varias y vamos obviamente a implementar esa alternativa para ver los resultados a los cuales abordamos. Nosotros todos estos pasos que le estoy diciendo lo estudiamos como proceso decisorio y es una secuencia, digamos, es un procedimiento en donde yo tengo definida, digamos, todas estas acciones que me van a permitir que tome la mejor de las decisiones, ¿sí? Obviamente que para que sea la mejor de las decisiones tengo que evaluar los resultados y ver si no me equivoqué en el camino. Bien, partíamos, digamos, del proceso decisorio para poder hablar de lo que es la estrategia y dijimos que la estrategia es el punto de partida en donde yo comienzo a dar las definiciones, las grandes definiciones dentro de la gestión y la administración, y partimos de una etapa de diagnóstico en donde usamos una herramienta muy importante que se llama, ¿cuál es la herramienta de diagnóstico que utilizamos cuando estamos por definir una estrategia? El FODA. El FODA tiene dos aspectos muy importantes que son ¿cuáles? Internos y Externos externos. Internos y externos. Muy bien, es una herramienta de análisis que me permite ver qué pasa a mi alrededor y cómo estoy parado yo, ¿sí? Bueno, en base a ese análisis que me ayudó a hacer el FODA, yo hago mi diagnóstico y a partir de ahí voy a definir mi misión y mi visión, que son los principales objetivos estratégicos con los cuales yo tengo que trabajar. Dijimos que la misión es... ¿Cuál La es la razón de ser de la empresa. La razón de ser de la empresa. ¿Cómo estoy yo hoy como empresa? Bueno, ¿cuál es su misión como estudiantes?
Ser estudiante. Recibirnos. Ser estudiante, esa es Probar. una... Aprender para luego aprobar la materia. Profe, ¿qué dijo? Estudiar. ¿Misión o visión? No escuché bien. Mi misión, poneme. ¿Cuál es su misión como Aprobar las estudiante? materias, profe, recibirnos. Estudiar la Estudiar para materia. recibirnos. Aprender. Medio que son. Fíjense que ustedes me dicen que es la razón de ser de las organizaciones, entonces como que la misión esas son acciones, lo que me están diciendo. ¿Cuál es la misión de la universidad? En un futuro ser Profesionalizarme. profesionales. A ver, uno por vez, porque si no... Formarme como persona Y y formar más profesional, profesionales. algo así sería, profe. Se escuchó todo. Uno está todavía contestando su misión personal y después los otros dos, uno por vez. A ver, misión de la universidad, estamos ya. Lo de Ser la buenos, misión de ustedes, ser buenos profesionales en un futuro. Puede ser brindar los conocimientos para que los estudiantes se puedan recibir o algo de eso. Eso sería Formar la parte gente de profesional, profe. los profesores. sí, veamos la universidad como organización. ¿Qué quiere la universidad? Una Formar institución que profesionales. educa. Es una Claro. institución que educa, entonces lo que pretende es formar profesionales, ¿sí? ¿Qué tipo de profesionales? Sería exitosos o reconocidos. Bueno, podríamos formar profesionales reconocidos en el mercado, ¿sí? Me gusta esa definición. Bien, ¿y la visión de la universidad? Que no Puede abandonemos la ser la universidad. universidad más importante del país. Bueno, ser una institución de primera línea en el país, ¿sí? O reconocida a nivel regional, por ejemplo. Bueno, muy bien. Definimos misión y visión, que es lo que nos encuadra donde nosotros estamos parados. En base a eso elaboramos nuestra estrategia. Esa estrategia obviamente se tiene que poner en acción y cuando estamos en ese momento de accionar, justamente es el punto de vinculación con el proceso administrativo, en donde esa acción se convierte en un plan y obviamente, digamos, si yo planifico, luego organizo, dirijo, controlo, ¿sí? Y comienzo a trabajar con todo lo que es el proceso administrativo. Bien. Nosotros todo esto hicimos para definir nuestra estrategia, ya comenzamos a operar, estamos en acción, estamos gestionando. ¿Cómo vinculamos todo esto con las funciones administrativas? Con las funciones operativas. Estamos ya acá en la última A través de las parte funciones de nexo. a través de las funciones de nexo. ¿Y qué es eso de las funciones de nexo? Políticas Profe, yo para no entiendo. fortalecer estrategias o programas. Respondemos de nuevo porque se superpuso. Que las funciones de nexo son políticas para fortalecer programas o estrategias y ayudan a la coordinación. Bueno, y Es lo que ayuda a traducime, implementar como ayuda a implementar que tradúzcanme. Profe, yo no entiendo en la parte donde dice funciones básicas y función operativa. Funciones operativas son planificar, organizar, direccionar, controlar y dirigir, o poder comprar, vender, cobrar, pagar y producir. Una es, no entiendo cuál es la diferencia. Las funciones operativas, como su nombre lo dice, operar, son aquellas en las cuales ya se está generando acción. Entonces estoy comprando, estoy vendiendo, estoy produciendo, ¿sí? Que es justamente el grafiquito este que yo les había puesto acá, la pirámide con los circulitos, que eran de producción, comercialización, recursos humanos y demás. Esas son las funciones operativas.
Esas son las funciones que hacen que mi organización tenga vida y esté realizando actividades. En cada una de esas funciones, o sea, cada una de esas funciones va a tener un departamento o un área destinada a ellas dentro de la organización, ¿sí? Cada una de ellas va a ejercer acciones. Cuando ejerce esas acciones, ¿qué es lo que hacen? Y aplican el proceso administrativo. O sea, el gerente de ventas planifica, organiza, dirige y controla. El gerente de producción planifica, organiza, dirige y controla. Y así cada una de las áreas operativas que conforman la organización, ¿sí? Y esa es básicamente la vinculación entre las funciones operativas y el proceso administrativo, ¿sí? Yo para gestionar o llevar a cabo una acción determinada y me posiciono en el proceso administrativo porque ahí tengo las herramientas, digamos, para ir haciendo las cosas bien. Entonces, esa es la vinculación entre funciones operativas, entre el proceso administrativo y entre lo que es el ciclo estratégico, que esto que definimos acá, diagnóstico, misión, estrategia, plan de acciones, lo que se llama ciclo estratégico, que se usa para definir, digamos, las estrategias. Acá ustedes tienen ciclo estratégico, proceso administrativo y lo que son las funciones operativas. Cuando hablamos de las funciones operativas, la empresa está puesta en marcha. Cuando está en marcha, ¿qué hace? Trabaja en función a sus estrategias, define objetivos, hace uso de los planes, se organiza porque organiza los recursos, dirige porque pone a la gente en acción, controla para ver, digamos, si los resultados están siendo como lo habíamos definido. Por eso les puse acá en este último grafiquito, que esto lo trabajamos bastante en clase, le puse lo que es el ciclo estratégico asociado a las funciones administrativas y asociado a lo que son las funciones operativas, ¿sí? Bien, todo esto vimos en la unidad 3, estamos muy justito con los tiempos, sí, quiero ver con ustedes un poco, repasar rápidamente también el proceso del examen, que capaz que nos tomamos 10 minutitos más de la clase práctica para que después ustedes vayan a hacer algunos ejercicios que les pedí hoy a los profesores, más que ejercicio, algunas prácticas para ver cómo van a conectarse y demás con el tema del examen final, del examen parcial, ¿sí? Bueno, cuando entramos en la unidad 4, comenzamos a hablar de la planificación. Dijimos que en la planificación nosotros tenemos que fijarnos, por un lado, sí o sí el objetivo, y por otro lado, cómo alcanzar ese objetivo. Dentro de lo que es planificación y en todas las funciones vamos a hablar de niveles, en donde nos ubicamos en la organización y hablamos del nivel, a ver, estoy viendo acá que acá tenemos, cuando hablamos de niveles, este dibujito, digamos, de la pirámide, tengo el nivel superior, el nivel intermedio y el nivel operativo que se va a dar en todas las funciones operativas cuando yo quiero ubicarme para ver dónde estoy parado y qué tipo de planes, digamos, vamos a tener asociado a cada uno de los niveles, ¿sí? En la planificación hablamos de que trabajamos con un proceso para poder planificar, en donde definimos objetivos, vemos dónde estoy parado, que eso es el análisis de la diferencia, dónde estoy, dónde quiero llegar, qué es lo que me falta, digamos, para poder llegar a eso. Defino específicamente las acciones a seguir que se van a convertir en planes. Ejecuto, o sea, implemento esas acciones y obviamente siempre tengo que controlar. Uno de los temas muy importantes que hablamos nosotros dentro de la parte de planificación es el tema de los objetivos. Podemos tener objetivos de tipo general u objetivos específicos. Acá una clave era que en el objetivo general yo defino, valga la redundancia, algo general, quiero aprobar, ¿sí? Y cuando hablo de objetivos más específicos, digo quiero aprobar con 8, ¿sí? Esto es específico porque ya hay un número que me da una medición de cuál es la nota que yo quiero sacar, ¿sí? Y en la definición de objetivos, nosotros podemos tener objetivos definidos a lo largo de toda la estructura de la organización
y que eso es lo que después ustedes van a conocer como jerarquía de objetivos. Siempre hay un objetivo general, que es la sumatoria de cada uno de los objetivos que yo puedo definir dentro de mi esquema organizacional, ¿sí? Obviamente, cada uno de estos objetivos, cuando lo vamos cumpliendo, va a sumar al cumplimiento del objetivo general. Bien. Tenemos distintos tipos de planes, que esto ustedes los vieron en los ejemplos de las clases prácticas, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un objetivo general y un presupuesto? Pregunta la clase, rápido porque nos queda poquito tiempo. El objetivo general sería de toda la empresa o la organización, profe, y el presupuesto sería de la parte operativa. Sí, pero me faltan más cosas. ¿Qué lo diferencia al presupuesto de ese objetivo general? Muchas cosas, pero una en particular. Por supuesto, son los recursos, profe. Los niveles, profe. No. Los números. Los números, el presupuesto está sí o sí cuantificado, ¿sí? Yo normalmente defino presupuesto por áreas, para el área venta, para el área comercial, y está cuantificado con acciones concretas y digamos cuánto puedo invertir y o gastar dentro de esa acción, ¿sí? El presupuesto sí o sí está cuantificado, tengo un valor, ¿bien? Bueno, y lo último que vimos, ¿sí? Entonces, la diferencia entre objetivo específico y objetivo individual, ¿cuál sería? Porque si estamos hablando de una organización, tiene sus objetivos específicos, pero si estamos hablando de una persona, Si vos me decís a mí qué diferencia hay entre individual y específico, yo te diría que para mí es lo mismo. Siempre tenemos que ver dentro de qué entorno estamos hablando, ¿sí? Ahora, si vos me hablas ya de una persona puntual, estamos medio mezclando las cosas. Estamos trabajando acá, digamos, con lo que son objetivos dentro de la organización. Yo lo que necesito, digamos, que distingamos el objetivo general del específico, ¿sí? El Moni, específico, ¿sí? discúlpame porque me parece por ahí que puede haber algún tipo de confusión. Normalmente cuando se habla de objetivos individuales, se habla de objetivos de el objetivo Personales, personal de uno. claro, objetivo de uno. O sea, Exactamente. probablemente sea un objetivo específico. Objetivos individuales son mis objetivos y están los objetivos organizacionales que pueden ser generales o específicos, ¿sí? Pero por ahí puede haber algún tipo de confusión porque hay algunas preguntitas, sobre todo había una pregunta en uno de los test que hablaba de la importancia de si había que tener en cuenta los objetivos individuales de las personas que trabajan en la organización, Bueno, como perfecto. para diferenciar eso. Por eso les decía que depende de en qué entorno estaba planteado lo de individual y específico, ¿sí? En ese entorno individual es mi objetivo personal, ¿sí? El objetivo específico que estamos hablando acá es dentro de la organización, ¿sí? Es específico porque yo lo tengo definido y concreto, ¿bien? El objetivo general de la empresa puede ser incrementar los segmentos de mercado, eso es general. Y cuando vamos al objetivo específico, decimos que dentro de la sucursal Resistencia, tenemos que lograr un incremento en las ventas del 30% respecto al año anterior. En ese caso, digamos, es específico porque yo ya estoy concretando y estoy definiendo puntualmente qué es lo que quiero, ¿sí? Aumentar las ventas es general, ¿sí? Puedo aumentar las ventas de muchas maneras. Es específico cuando digo en resistencia, el incremento de las ventas tiene que ser del 30% respecto al año anterior en el área, por ejemplo, de servicio técnico, por hablar de alguna cuestión específica de la empresa, ¿sí? Lo específico es concreto, puntual y siempre tengo un parámetro de medición. En el general no es algo, digamos, genérico, que yo lo defino sin especificar las cosas, ¿bien?
Sí, porque yo tenía como objetivo específico servir a la sociedad, pero obteniendo lucro. Eso es lo que a mí yo tenía en... ¿Y de dónde salió ese ¿De concepto? dónde? Claro, ¿en qué entorno tomamos o de dónde leíste eso? El concepto yo lo saqué de PDFs tanto que me pasó mi profesora de práctica como los que tomé de apunte de clases. Y lo tengo en la unidad 3 en la parte de planear. No sé dónde está. Tendríamos, ¿con quién tenés práctica? ¿Con quién tienes práctica? Con la profesora Marina. En la unidad 3 es muy probable que hayan estado viendo algo de estrategia con Marina, pero me resulta raro, digamos, hay que ver, digamos, en qué filmina, si tenés la filmina, después pasame por mail, pero cuando hacemos, y me resulta raro, digamos, que Marina te lo haya explicado así, es muy probable que esté dentro de otro contexto, ¿sí? Pero en lo específico siempre tenemos algo concreto, justamente por eso el nombre específico es algo que yo puedo determinar en relación a lo que es la calidad, la cantidad, y tengo una cuestión numérica definida que me permite después controlar, ¿sí? Es Moni, justamente, ¿sí? hay 3 preguntas en el chat. Una pregunta es si los objetivos específicos son las metas. Sí, depende del autor, son las metas, ¿sí? Son las metas. No nos hagamos tanto lío, digamos, con esto. Nosotros tenemos que distinguir bien el objetivo general y el objetivo concreto, específico, meta, ¿sí? En el general yo no tengo puntualizado cuál es el resultado que quiero lograr en base a un número, a un parámetro, a un estándar. Lo defino de manera abierta, ¿sí? Recuerden siempre el ejemplo que yo les daba de mi amiga que siempre está excedida de peso y dice estoy gorda, quiero bajar de peso. Lo general es quiero bajar de peso, ¿sí? Después cuando yo me pongo una meta digo voy a bajar 1 kilo por mes, voy a bajar tanto por semana. Entonces tengo un parámetro de medición. En el específico siempre tengo un parámetro de medición. En el general no necesariamente, ¿sí? Digamos, el general en realidad va a ser el resultado de lo que yo realice dentro de lo específico. ¿Bien? Y si me dicen a mí sería la meta, y sí, el específico es la meta. Con lo que estuvimos trabajando nosotros en clase es la meta. ¿Sí? Otra pregunta dice si puede explicar la jerarquía de los planes, el orden. Creo que ya no tenemos tiempo. Lo tienen en la parte de planificación de mis filminas. Hay una pirámide así, entonces donde ustedes tienen definidos, digamos, cuáles son los planes que se usan en la alta dirección, en la media dirección y en la parte baja, ¿sí? Hay una jerarquía porque hay un ordenamiento. Cuando hablamos de jerarquía, hablamos de ordenamiento, ¿sí? Cuáles planes se realizan en la base, cuáles planes se realizan en el ámbito medio y cuáles planes se realizan. Está en la filmina que yo puse, está el orden, digamos, cuáles están dentro de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Qué otra pregunta? Y después una compañera dice si puede pasar ese power al grupo. No sé de qué grupo es, si se refiere a un grupo de WhatsApp o a qué se refiere. Estas filminas que son tipo de resumen, Moni. Bueno, vamos a cobrarla en acciones a estas filminas, ¿eh? Sí, les voy a pasar después. El de organización, habíamos hablado temas importantísimos que tienen que saber, la definición de organización, y habíamos dicho que hay 2 concepciones muy importantes cuando hablamos de la organización como entidad y la organización como actividad. Eso estuvimos trabajando la clase del sábado, vimos un montón de ejemplos, nos tienen que haber quedado súper claros, ¿sí? Y también vimos que un tema muy importante que disculpe. trabajamos dentro de organización, ¿sí?
La clase del sábado, escuchen. ¿dónde la podemos encontrar? La clase del sábado les dije que está en la unidad 5, en la parte de videos. ¿Sí? En el aula horario. virtual. En el aula virtual, sí, en el aula virtual. Bien, hablamos que dentro de organización una teoría muy importante para hacer todo el análisis organizacional es la teoría de sistema. De la teoría de sistema, lo que sacamos para aplicar a la organización es que la organización es un conjunto de partes que está integrada y que interactúan de manera coordinada. Eso significa que el área de ventas con el área de administración, con el área de recursos humanos, que si bien pueden tener sus objetivos que son muy propios dentro de cada una de las áreas, actúan de manera tal que el cumplimiento del objetivo individual de cada una de las áreas colabore con el de la otra área y no vamos, digamos, de manera confrontada. Eso es lo más importante que vemos dentro de la teoría de sistemas y por qué la estudiamos en este caso cuando estamos hablando de todo el tema de organización. También vimos que volvimos a retomar acá el tema relativo a cultura. Lo estudiamos porque vemos que depende de la cultura que define una organización, son las acciones que se van a realizar de manera posterior. Y habíamos visto también en la clase del sábado, cuando hacemos el análisis de Google, que algunas cuestiones que para algunas empresas pueden resultar como de una organización informal, por la cultura de esta empresa forman parte de la formalidad. Lo formal es todo lo que está definido, si dentro de la organización, y lo informal son aquellos vínculos que yo utilizo para sacar, digamos, provecho dentro de la gestión de mi empresa. Y el último punto que vemos acá de la unidad 5 es lo de administración por objetivos, que dijimos que también lo vamos a estudiar, que es una teoría en la cual nosotros tenemos que estar permanentemente pendientes del cambio y tenemos que reaccionar frente a ese cambio, que es todo lo que venimos hablando desde la unidad 2, y dijimos que con saber eso es lo necesario, porque lo vamos a ver dentro de las teorías de la administración, ¿sí? Bueno, rápidamente, porque estamos con el tiempo más Profe, justo, ¿sí? eso último que dijo sería el desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional, sí, exactamente, que es una Bueno. teoría en la cual la organización se adapta al cambio. Y es todo lo que vimos en contexto y todo lo que venimos trabajando cuando decimos que las variables nos afectan y que tenemos que reaccionar ante ese efecto de las variables. No es necesario que sepan más porque eso lo vamos a estudiar cuando veamos las distintas teorías de la administración, ¿sí? Bien, eso es todo lo que vimos hasta el momento, que lo venimos trabajando en las distintas clases, que deberían saberlo súper bien para el parcial, ¿sí? Y nos quedan 5 minutitos que vamos a hacer, digamos, una revisión de cuál es el procedimiento para rendir el primer parcial, ¿sí? Tenemos que conectarnos por Meet en cada uno de los links de sus profesores, por favor, por más que estén cursando en distintas aulas que no son las suyas, el día del examen se tienen que reunir vía Meet por el link que le corresponde a su profesor de SIU, ¿sí? Van a entrar, digamos, con el profesor que los tiene originalmente en la lista, por más que estén trabajando con otros profesores en otras clases. Yo acá puse que lo que dice el protocolo es que se conectan a las 18 horas. Algunos profesores de mi equipo decidieron que les van a pedir que se conecten antes por el tema de la asistencia, para que se tranquilicen, se ubiquen y, digamos, estemos ya preparados para rendir el parcial. Tiene que ser con cámara encendida, que eso les pedí a los profes que hagan alguna pruebita ahora, porque la mayoría no enciende la cámara y después no sea que por culpa que la cámara me puso nervioso, yo no controlé mis nervios y me generé todo un embrollo para rendir. Tienen que tener la libreta universitaria o tienen que tener el DNI
para la asistencia, obviamente. Van a acceder al aula virtual. En el aula virtual van a tener, por un lado, primero la teoría, que está dividido en lo que es común y promocional. En el caso de los comunes, tienen 6 preguntas de múltiple choice, no tienen excusa para quejarse como en otras materias, son solo 6 preguntas, 20 minutos, así que ya quédense tranquilos que el tiempo ahí, digamos, está más que suficiente. Tienen que hacer el cuestionario y el cuestionario queda en el aula, ¿sí? Y en el caso de los promocionales van a tener 10 preguntas, tienen 30 minutos, que también es un formulario que tienen que contestar y dejan en el aula. Terminado este tiempo, los 20 minutos y los 30 minutos no pueden rendir ya, ¿sí? Se inhabilita, digamos, esa parte de la teoría y de ahí pasamos a la práctica, que esto hicimos también la clase del sábado, hicimos una práctica con bajar un documento y trabajar con un documento. La práctica es un casito en donde ustedes van a tener que analizar y trabajar como lo vienen haciendo en clase o como lo hacemos en las clases que tienen prácticas conmigo, con todos los requerimientos de que completen nombre y apellido, DNI o libreta universitaria, trabajen, vayan guardando, dejen todas las respuestas hermosas y obviamente, digamos, eso lo tienen que cargar en el aula virtual, ¿sí? El horario de entrega va a ser las 20:30, o sea que tenemos 1 hora y media desde que comenzamos. Y bueno, ahí finaliza el examen. Una pregunta. ¿Sí? ¿Todo el examen es con la cámara, no es cierto? Sí, en principio por protocolo sí tienen que estar con la cámara. Salvo que tengan, digamos, alguna cuestión de excepción, sí. Profe, tendríamos que estar en una computadora, entonces aparte, no en el celular. Y si en el celular, claro, lo Profe. ideal es que tenga la computadora, entonces que tenga cámara la computadora, sí, se desentienden ya. Bueno, eso lo van a ver ahora en las clases prácticas, van a hacer todas esas verificaciones, sí, que eso les pedí que hagan para que nos quedemos tranquilos, que estamos cumpliendo, digamos, con esa parte del protocolo. Profe, ¿Sabes había qué, dicho que Moni? era libro abierto, ¿no? Ustedes pueden tener, sí, no hay problema, que tengan sus apuntes, que tengan su material, sí, con eso no hay problema. ¿Sí? Moni, yo creo que la pregunta más que nada del celular es porque creo que en introducción a matemática o álgebra les habían pedido que tengan 2 dispositivos habilitados, el de la computadora y el celular que los esté filmando de manera tal de que se vea que solo tienen la computadora y están trabajando ahí. Bueno, pero nuestro examen sí es factible hacerlo a libro abierto porque las preguntas no requieren que respondan exactamente como el libro, sino que las piensen. Entonces no es como los sectores de la habitación. Claro, eso fue lo que yo les aclaré, que Sí, con la cámara de la computadora ya era suficiente. Hay computadoras que no tienen cámara, hay chicos que tienen, o la computadora que no funciona la cámara o que no le funciona el audio. En ese caso se conectan al Google Meet desde el teléfono y al aula virtual desde la computadora. Entonces tienen la cámara y tienen la computadora. Y si no, como ya les dije en otras oportunidades, buscamos un locutorio, un lugar donde podamos estar tranquilos y nos vamos a hacer el examen en ese horario. Bueno, lo mismo ahora van a practicar con el tema de las cámaras, que es lo que les pido siempre que se conecten, para que ese tema, digamos, no sea un obstáculo para el examen y ustedes se aboquen al examen en sí, ¿sí? Bien, respondí que los apuntes pueden tener, no hay problema. Por eso también les dije en la clase pasada que ordenen su material y tengan las cosas bien ordenadas e identificadas. Y bueno,
Si no tienen más preguntas, los dejo, llegamos ahí muy justo para que pasen a las clases de las prácticas. Si tienen alguna duda, pregunten ahora, ¿sí? Así ya llegan bien organizados para el parcial. ¿Bien? Profesora, lo de ¿Sí? los apuntes solamente es con usted, ¿verdad? ¿Cómo solamente conmigo? Si rinden con otro Con cualquier profesor, no es profesor. suficiente. Es exacto, porque yo no soy de este grupo. No, pero Sí, es un no, examen a libro digamos, abierto. es un examen a libro abierto, ¿no? Con cualquier profesor que rinda, es así. Lo que pasa es que el libro en Gracias. realidad lo van a poder consultar por los tiempos si es algo, digamos, muy puntual, pero no van a poder estar consultando el libro para responder todo, si no, no les va a dar el tiempo, ¿sí? Claro, o sea, tienen que estar sabiendo y saber dónde consultar si requiere una consulta, porque si ustedes se ponen ese día a buscar, a ver la respuesta de algo y difícilmente les dé el tiempo para responder todo. Así que después no digan, era muy poco tiempo, como dijeron en economía. ¿Está? Para la parte Profe. práctica, ¿sí. Profe, pero pero se abusaron de en la economía se 40 minutos, repasaron, ¿eh? 40 minutos. Bueno, ese es 40 otro tema, no voy. minutos para 20 preguntas prácticas. Poco tiempo. Usted lo regala más o Acá, menos A mí, este a tiempo mí me sobraron 10 minutos. Clase, no tuvimos, nos dieron clases como para por lo menos decir, bueno, 40 minutos y... Profe, abrió una herida con la economía, ¿eh? Lo aviso nomás. Encima, No sé, yo le tiro la idea a la profe. No nos podemos quejar. Para mí que se quisieron descartar de la mitad de todo el aula virtual con eso. Más o menos. bueno, Profe, por ahí le dieron una idea si le quiere dar una clase de organización a lo de economía, digo. economía. Organización Ay, interna. Vamos a hacerle algunos comentarios sutilmente a ver qué nos dicen del otro lado. Pero bueno, la idea es que el día jueves estemos bien preparados para rendir. Hemos venido trabajando un montón. Si ustedes han planificado y se han organizado y han puesto en acción todo lo que veníamos trabajando, la idea sería que el jueves estén tranquilos y rindan, digamos, y demuestren todo lo que hemos venido trabajando. Así que veamos ahora en las clases de práctica un poco todos estos aspectos tecnológicos y saquemos todas las dudas para que, bueno, estemos en condiciones el día jueves de disfrutar del examen y no que sea una tortura más en este camino de formación, ¿sí? Los dejo ahora con los profesores de práctica, lo mismo, capaz que me dé unas vueltitas por las clases. Y bueno, nos estamos viendo. Suerte para éxitos, no suerte, éxitos para todos el día jueves. Chao, chao. Muchas gracias, Nos profe. vemos.